De tú a tú, un programa lleno de riquezas y enseñanzas para amar más y conocer nuestra fe católica, bajo la conducción de Monseñor Willy Peña desde Puerto Rico, para Guadalupe Radio. Carlos Manuel trabajó como oficinista en Caguas, Gurabo y en la Estación Experimental Agrícola, adscrita a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, donde además traducía documentos. Empleaba casi todo su modesto salario en promover el conocimiento y el amor a Cristo. Especialmente aquí volvemos a la Sagrada Liturgia. Hablar de Carlos Manuel es hablar de la liturgia de la Iglesia. Por eso se afanaba en traducir artículos que leía sobre la materia y que él editaba para nutrir 2 publicaciones a manera de folletos mimeografados, Liturgia y Cultura Cristiana. Este fue el nombre que él le puso a estas publicaciones, tarea a la que dedicaba incontables horas de trabajo. Y cada vez, y esto es muy importante, hermano, porque el católico promedio, aunque va a misa y todo, no entiende la liturgia. Entonces por eso la gente dice, es que a mí me aburre, que no, hermano, no. Lo que pasa es que no la conoce. La liturgia es bellísima, celebrada como se debe, es un pedazo de cielo en la tierra, pero tiene que conocerla. Y la mayoría del católico va a misa, pero no la entiende. Pero aparte de que es una parte que tenemos responsabilidad nosotros, ¿no? Pero también ustedes, de conocer, de formarse. Y por eso estos programas que yo trato para que usted entienda, ¿no? Y decía, él estaba convencidísimo oigan esto, que la liturgia es la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la manera que Cristo se da a conocer a través de la oración, la proclamación de la palabra, la Eucaristía y los misterios de Cristo o sacramentos. Y entonces organiza en Caguas con el padre un círculo de liturgia junto al padre McWilliams, el redentorista, y luego en 1948 funda junto al padre McGlone el coro parroquial Te Deum Laudamos, porque era un gran músico también. En Río Piedra, esto es muy importante, donde sus hermanos Pepe y Aide eran ya profesores de la Universidad de Puerto Rico, Carlos va a realizar su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo entre profesores y estudiantes de este centro docente. Al ampliarse el grupo de sus discípulos, se mueve con ellos al Centro Universitario Católico. Este era un edificio, ya no puedo decirle que está cerrado, pero la verdad es que ya yo no oigo hablar de ello. Pero yo me acuerdo, estando en la universidad, que el Centro Católico Universitario, adjunto a la Universidad de Puerto Rico, que tiene un campus precioso, tiene sucursales, pero el campus central es es enorme, es muy famoso por una torre de reloj que tiene, que es el símbolo de la universidad. Y había allí había una estudiantado pujante, y habían cursos y todo, y él tiene un papel muy protagónico en todo esto, porque allí organizó otro círculo de liturgia que más tarde va a ser llamado el Círculo de Cultura Cristiana. Continúa con sus publicaciones y organiza y da forma a sus célebres días de vida cristiana, junto con los universitarios, a quienes desea que entiendan y gocen los tiempos litúrgicos. Participó en paneles sobre diversos temas, siendo él el portaestandarte de la vida litúrgica y el sentido pascual de la vida. Acuérdense, la Pascua, vivimos para esa noche. El sentido pascual de la vida y la muerte en Cristo. Organizó grupos de discusión en varios pueblos y participó en la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Otras organizaciones católicas en las cuales participó fueron la Sociedad del Santo Nombre y los Caballeros de Colón. Impartió catequesis a jóvenes de escuela superior, aportando él todo el material que mimeografaba,
sin descanso para suplir las limitaciones económicas de sus jóvenes alumnos. No tenían dinero, no importa, yo lo pongo, pero quiero que ustedes se formen. Defendió y promovió con fervor extraordinario entre obispos, clero y seglares la renovación litúrgica de la Iglesia a través de la participación activa de los fieles. Esto antes del Concilio Vaticano II, escuchen pueblo mío, Este hombre se adelanta la historia. Todavía la misa era en latín, todavía era de espalda, pero fíjense la visión de este hombre. Un hombre enfermo, en cierto modo, pero un amor a la iglesia y un amor a la liturgia. Y antes de que todo esto se llevara a cabo, ya lo estaba haciendo. ¿Por qué? Y tuvo obstáculos, por eso tuvo que confrontarnos con mucha obediencia, pero con mucha convicción. Era la misa en el vernáculo y muy especialmente la observación de la vigilia pascual, esta, felizmente restaurada por el Papa Pío XII para regocijo de Charlie. Todo ello, aquí dice, antes del Concilio Vaticano II, de ahí que se le llame apóstol a Charlie, apóstol preconciliar de lo que vino a ser el Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Muchos testimonios, y esto es muy lindo, porque esto va a ser parte para su causa de beatificación. Yo no le expliqué, pero para poder, yo lo dije al principio del programa, cuando usted introduce una causa, bueno, hay que aprobar que, o sea, porque no es que yo la introduzca, tiene que haber algo que merite que se introduzca una causa. Y lo primero que se averigua y se puede declarar es que este hombre, esta mujer, era un siervo de Dios, la primera categoría. La segunda, porque ocurre un milagro, es la beatificación, que es la de él, y ya cuando hay 3 milagros, a través de la intercesión de estos hombres y mujeres, la canonización. Y aquí es muy importante porque muchos testimonian su desarrollo vital de la fe gracias a la formación que le impartió Carlos Manuel, unido a su modelo de entrega y servicio. Varios otros agradecen a su celo por Cristo y de haber despertado en ellos su vocación religiosa. Quienes lo buscaban para aclarar sus dudas o conseguir el fortalecimiento de su fe no quedaban defraudados. Acercarse a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida a medida que se le conocía mejor. La alegría cierta de la Pascua traslucía siempre en su mirada y en su sonrisa, y una notable fortaleza espiritual trascendía su frágil figura, porque era muy frágil por la enfermedad que le acosaba. La firme convicción de su fe venció su natural timidez y hablaba con la seguridad de Pedro, de San Pedro, en Pentecostés. A pesar de su salud quebrantada por tantos años, ninguna queja nubló la alegría con que enfrentaba la vida y no recordaba que el cristiano ha de ser alegre porque vive la alegría y esperanza que Cristo nos regaló con su Pascua. Vivimos para esa noche. Es preciosa la vida de este hombre. Pero sus fuerzas iban decayendo, pero jamás su espíritu se doblegó. Estos son los titanes, ¿no? Vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien se sabía resucitado. Minada finalmente su salud por la enfermedad que se diagnosticó como un cáncer terminal de recto tras una larga operación en marzo de 1963. Esto fue ayer. Padeció la noche oscura de la fe que todos estos hombres y mujeres tienen. Todos los santos, esos últimos horas, entran en una noche oscura horrible, que es la última tentación del maligno, ¿no? De desesperar de Dios, pensando, porque piensa que están abandonados de Dios. Antes de morir, reencontró con emoción, esto le pasó a Bernardita, ¿no? A Teresita, reencontró con emoción la palabra que estuvo perdida, la que le había dado sentido a su vida.
y su paso a la vida eterna fue el 13 de julio de 1963. Tenía 43 años, 44 años. Y él decía, antes de morir, el 13 es un buen día. ¿Se acuerdan que tú me dices que el 13, martes 13, el 13 es un mal día? Él decía, no, el 13 es un buen día. Había dicho antes, sin que tuviésemos noción de lo que ello significara. Ahora sabemos porque fue un 13 que él falleció. Vamos a una pausa y venimos ya con el último segmento de tu programa, de Tú a Tú, compadre Willy. Disfruta de este y más programas de Monseñor Willy Peña a través de nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Conócela, descárgala y regístrate gratuitamente.